Bueno, buenas tardes. La actividad de hoy es como tantas que hacemos muchas actividades en este local. Con la suerte que tenemos que tener un local pues nos da ventaja de poder hacer cualquier actividad. Hoy toca el tema de la situación de la universidad en general, pero sobre todo en la Complutense. Lo habíamos hablado hace tiempo de preparar algo. Me encargué de este tema y bueno, pues ya hoy ha llegado el día. Vais a tener entre 10 minutos y un cuarto de hora cada uno. Luego pues pregunta, opinión y luego pues temas que a lo mejor se ha olvidado de decirlo, pues lo comentáis y todo eso. Bueno, pues vamos a empezar ya. Si quiere Jesús Escribano, empieza. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Bueno, empiezo yo como queráis. Bueno, no me presento otra vez, soy Jesús Escribano, está en el cartel. Bueno, a ver, ¿qué vamos a decir de la situación de las universidades madrileñas que no hayamos escuchado ya, ¿no? Llevamos más de 10 años por poner una cifra, podría ser más, de infrafinanciación por parte de la Comunidad de Madrid. No hay... bueno, de financiación no quiero hablar mucho porque no ibas a hablar tú, pero bueno, sí, dos palabras, ¿no? Y lo mires lo mires en el sentido que se pueden mirar distintos indicadores, lo mires por donde lo mires, la Comunidad de Madrid es la comunidad del Estado español que peor financia a sus universidades. Da igual el indicador que mires, todos salimos los últimos. A veces empatados con otras comunidades autónomas, pero siempre salimos los últimos. Bueno, ahora se hablará más de financiación, pero lo que es realmente muy preocupante es que resulta que toda esta situación de infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas y de privatización del sistema universitario, Madrid ahora mismo es prácticamente el paraíso de las universidades privadas en España, aunque lo están copiando otras comunidades autónomas, pero Madrid ha sido pionera. Pues toda esta situación que se lleva viviendo algún tiempo, pues ahora lo quieren plasmar en una ley, ¿no? Y es lo que quería mencionar un poco, en una ley que parece que se va a llamar Ley del Espacio de Educación Superior, Universidades y Ciencia. Eso es un poco los borradores que había, se estaban manejando, se hablaba de ese nombre, bueno, el nombre da igual. Hay gente que le llama ley viciana, por cierto, pero a mí no me gusta mucho personalizar a una persona, porque yo creo que es una idea del gobierno del PP y del gobierno de la Comunidad de Madrid. Si mañana viciana le llaman a otra cosa, van a seguir adelante porque lo tienen súper claro, ¿vale? No. Y del que no se sabe mucho, hace meses salió un documento de 8 páginas, que la propia, y en una reunión donde que yo tuve la oportunidad de asistir, las propias autoridades de la Comunidad de Madrid, en esa reunión estaba la viceconsejera de Universidades y el director general de Universidades de la Comunidad de Madrid, casi se decían de ese documento del que habláis, no lo hacían mucho suyo. Y hace unas semanas, hace muy poco, pues se ha filtrado un documento que es un documento incompleto, que empieza en el artículo 5, no hay artículo 1, 2, no, tampoco acaba abruptamente. Parece que es un borrador, muy borrador, pero por otra parte no se puede dudar de la legitimidad del documento. Por la estructura que tiene y tal, es una versión muy incompleta, parece ser, del proyecto que está manejando. De la Comunidad de Madrid no se ha desdecido en ningún momento de ese documento, ni se le ha preguntado, de comisiones les hemos pedido específicamente si tienen un documento completo. En el documento que se ha filtrado incluso faltan páginas, pero le hemos pedido que lo confirmen, pero no nos ha contestado, tampoco ninguna sorpresa, pero bueno. Y donde se ven claramente cuatro líneas fundamentales de trabajo que aunque no nos sorprenden porque bueno, la comunidad lleva funcionando ese tiempo, sí que llama la atención que lo quieran blindar en una ley, ¿no? Y esas 4 líneas y un poco
brevemente, tampoco, bueno, y si me enrollo, digo, no me voy a enrollar, pero siempre me enrollaré, tú me lo dices y me cortáis, porque, bueno, yo creo que la primera línea es la equiparación total de lo público y lo privado, ¿no? Cuando se habla de titulaciones, hay que hacer un mapa de titulaciones, no se distingue en ningún momento si son impartidas por universidades públicas o por universidades privadas, donde se habla de sistema universitario, de colaboración entre el sistema universitario, pues no se distingue nunca si estamos hablando de centros públicos o de centros privados. Se habla de un espacio único, por ejemplo, para prácticas de estudiantes, y se hace una especial incidencia en la rama sanitaria, en un distrito único es el nombre que utilizan, ¿no? Esto es bastante importante. Ahora mismo en Madrid, la mitad de los estudiantes de medicina ya están estudiando en universidades privadas, un poquito más de la mitad, ¿no? La situación es tremenda, y entonces, claro, hay un problema para hacer prácticas, y lo que están diciendo es claramente, no, aquí todos son iguales, es decir, traducción, porque no somos muy listos, pero ya tenemos algo de experiencia, traducción, los estudiantes de las universidades privadas van a ir a los hospitales públicos a hacer las prácticas. Eso es lo que quieren hacer, ¿no? En otro tipo de, por ejemplo, se habla también en esa primera parte de distintos órganos de coordinación universitaria, donde el número de representantes de universidades privadas son los mismos que los de universidades públicas. Incluso se añaden además directores de escuelas de negocios que también son privados, claro. Entonces, bueno, el primer bloque es esto. Aquí lo público, lo privado es igual. No hace falta decirlo, lo he dicho antes, si alguna cosa no me explico, que eso puede ser, pues me lo decís o me lo comentáis, no hace falta. Bueno, en un segundo eje ya directamente entra un apartado que yo he titulado Madrid, espacio abierto a la llegada de universidades privadas, es decir, ante la incierta posibilidad de que en la Comunidad de Madrid se abra ningún centro universitario público. En España, el último centro universitario, la última universidad, si no recuerdo mal, fue en el año 98-99, que fue la Universidad Politécnica de Cartagena, y la última universidad madrileña fue la Rey Juan Carlos, que es un poco anterior, y desde entonces no se ha vuelto a abrir ningún espacio público universitario. Pues estamos hablando de creación de nuevas universidades privadas, de flexibilidad, de la incorporación de universidades de otros puntos del Estado a la Comunidad de Madrid, incluso de otros países, enseñanza online, y todo claramente ya digo, leyendo entre líneas, claramente privado. Y además se sigue con un tema muy importante, que es que al final, creo que es una idea que hay que tener clara, la creación de una universidad privada, la autorización, es una decisión política. ¿Política en qué sentido? Porque aunque se piden informes de distintos órganos, ningún informe es vinculante, ¿no? Ahora, bueno, no he visto estos días mucho los medios, parece ser que el Gobierno va a endurecer las condiciones para establecer una universidad privada, y me ha parecido escuchar en la radio, veremos lo que pone en el texto, que van a hacer informes vinculantes. A día de hoy no existe, es decir, a día de hoy que una universidad privada se implante en Madrid depende de lo que le parezca al consejero. Y ya está, puede tener 80 informes en contra, puede ser que el Ministerio haga un informe en contra, que el Consejo de Coordinación Universitaria haga un informe en contra, da lo mismo. Lo importante es lo que dice el consejero y, en última instancia, lo que aprueba la Asamblea de Madrid. Pues en Madrid, en una situación de mayoría absoluta del PP, pues imaginaros, pero no hay ningún tipo de control. O sea, está claramente una externalización, una privatización y externalización del sistema universitario madrileño, donde cualquier iniciativa externa es abierta con los brazos, es acogida con los brazos abiertos, ¿no? Y ya insisto, creo que es muy importante, sin ningún tipo de control de calidad. Lo pongo casi con todas las cosas que pasan. Os voy a mencionar una cosa que puede ser casi anecdótica, ¿no? Pero sabéis que ahora mismo, para ser profesor universitario permanente, hace falta pues una especie de evaluación, lo que sea una acreditación, y en particular en figura
personal laboral indefinido, donde hace falta una acreditación que tiene que hacer una agencia autonómica. Pues Madrid ya lo han dicho, y lo pone incluso en la ley, que ellos no van a hacerlo. En Madrid no va a evaluar a nadie, le vale lo que le venga de fuera. Ellos no piensan hacer nada. Si tú te acreditas por la Universidad de La Rioja, pues a ellos les parece bien. A ellos les parece bien cualquier cosa. No piensan controlar ningún tipo de sistema de calidad. Un tercer eje sería una reducción de la autonomía universitaria, dando más poder a los consejos sociales y más en la última parte que voy a mencionar, ¿vale? Llama la atención que la expresión la autonomía universitaria solo aparece una vez en todo el texto y es precisamente para rechazarla, que es con el tema de la posible represión de movimientos, de movilizaciones y de movilizaciones, bueno, estudiantiles o de la plantilla, sobre todo estudiantiles. Yo creo que es el tema importante, y un poco viene a decir que la autonomía universitaria no es una excusa para no lo dicen así, pero un poco más fino, pero para no reprimir esas movilizaciones, ¿no? Esa es la única mención. O sea, la autonomía universitaria no les importa para nada. Los consejos sociales, pues si no lo sabéis, en principio es lo que, digamos, un órgano formado, digamos, por representantes de la sociedad civil, vamos a decir, que controla de alguna forma las universidades, que tienen bastante importancia. Por ejemplo, aprueban los presupuestos. En esta ley nombran al interventor o interventora, ¿no?, que es una persona que va a controlar las cuentas de la universidad. Y en estos consejos sociales hay se les da más fuerza en cuanto a las cosas que pueden aprobar, las líneas generales de la universidad, hay un mayor control, hay una fuerte presencia. Los consejeros sociales son nombrados mayoritariamente por la Comunidad de Madrid, hay también una representación de los empresarios y una representación de los sindicatos también, que curiosamente es la única que parece que se reduce un poco, limitándola a dónde puedes elegir, de dónde viene esa representación, ¿no? Eso se da, o sea, básicamente hay una limitación de la autonomía universitaria. Y para acabar, la cuarta línea, para mí la clave, es el tema de la financiación, ¿no? Las restricciones presupuestarias que llevamos viviendo 10, 12 años se plasman en una ley. Ya no es que las vayan a cambiar, es que las plasman en una ley. La Comunidad de Madrid va a financiar como máximo el 70% de un presupuesto de la universidad. Y el otro 30%, pues mira, eso ya es tu problema. Eso es tu problema, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Pues, bueno, se habla de tres ejes de financiación: una financiación básica, financiación por necesidades específicas y por objetivos. La financiación básica, como os decía, la financiación básica, pues nunca va a llegar, la comunidad nunca va a dar más del 70% del presupuesto necesario para el normal funcionamiento de las universidades. No es que sea una interpretación que hago yo, es que lo pone en la ley. Y el resto pues va con tasa de los estudiantes, otro dinero que saques entre ellos, y también lo pone en la ley por escrito, que te pone un poco, te llama mucha atención, que por decir otra cosa, habla de fondo de inversión, ¿no? Que las universidades tengan fondos de inversión donde sacar dinero. Es un poco un modelo que funciona bueno, no sé si funciona o no funciona, pero se utiliza en otros países, y en particular en Estados Unidos, en un sistema universitario que nada tiene que ver con el sistema de Europa, ¿no? Lo podemos hablar, muchas veces se habla de esta, bueno, no me voy a enrollar en eso, pero bueno, muchas veces se habla de Estados Unidos, donde hay universidades que son increíbles, fabulosas. Yo tenía la oportunidad en mi vida, cuando me dedicaba a otras cosas, de visitar alguna de ellas, y también hay otras que, vamos, cualquier instituto del barrio, de aquí tenéis en el barrio, tiene mejores instalaciones que algunas universidades que hay en Estados Unidos y que yo he visto personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un modelo totalmente distinto, y aquí se quiere aplicar ese modelo, sí, que no tiene un gran sentido. En la financiación por objetivos, y ya voy acabando, sí, pues disculpadme, en la financiación objetiva, de nuevo hay un cierto control, es decir, yo te voy a dar más dinero si cumples determinados objetivos, y entre esos objetivos está colaboración con empresas, buscar captación de fuentes de financiación alternativas, colaboración público-privada, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues en conclusión, pues a pesar de que tenemos un texto incompleto, pues deja claras unas líneas que son muy preocupantes y que van a cambiar la universidad pública madrileña tal como la conocemos. Y bueno, de momento, sin enrollar. Pues, Elena, cuando tú digas.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a la Asamblea de IEU-Latina, ¿no?, por invitarme para esta charla. Y creo que quería poner en valor la importancia de la charla en primer lugar, porque creo que estamos ante una situación, no solo de la universidad pública, también de toda la educación pública en su conjunto, una situación muy complicada, y nuestro deber como defensores de una universidad pública de calidad y de una educación pública de calidad y para todas es hablar de esto constantemente. O sea, tenemos que hablar de esto en todas las charlas que podamos, tenemos que salir a la calle todas las veces que podamos, en todos los espacios de nuestra vida política y de nuestra vida personal, tenemos que hablar de esto, porque de verdad estamos en una situación muy crítica en la educación pública en su conjunto, pero en la universidad pública mucho más, porque además, por lo menos en primaria y en secundaria, sí que ha habido en los últimos años más movilización, pero desde luego en la universidad, yo estoy en segundo, pero vaya, en el año pasado y se está intentando reactivar un poco la movilización, pero está habiendo muy poca movilización respecto a este tema, y estamos sufriendo una asfixia constante que nos va a impedir de verdad impartir una formación académica habitual, normal, y de verdad vamos a ser una generación muy mal formados, y obviamente la clase trabajadora va a perder ese derecho al acceso a la universidad pública, ¿no? Entonces, yo quería empezar haciendo un poco un diagnóstico de la financiación. Ya hemos visto lo que pretende hacer, esto ya lo sabemos todas las que estamos aquí, ¿no? La Comunidad Autónoma de Madrid, con este borrador de ley de universidades que tenemos, que si el borrador que tenemos, el presunto borrador es así, no quiero saber cómo será el oficial, pero ya ni siquiera, o sea, la ley de universidad ya es la matadera, pero es que ya actualmente ya estamos en una situación crítica. O sea, es que la gente habla de asfixia, a mí me parece más que asfixia incluso, ¿no? O sea, por dar algunos datos así como para tener en la cabeza, llevamos con una infrafinanciación estructural. Estos datos son de la Complutense en concreto, pero más o menos todas las universidades públicas de Madrid, en términos de financiación, están parecidos. Llevamos con una infrafinanciación estructural desde hace más de 15 años, con un 30% del recorte desde 2009. Un 30%, que es una barbaridad. La Comunidad Autónoma de Madrid transfiere un 21% menos en el presupuesto que el resto de comunidades. En concreto, esto yo lo que conozco más por ser representante de Junta de la Facultad de Historia, y esto afecta sí a la Facultad de Historia, pero más o menos también afecta parecido a todas las facultades de la Complutense. Esto afecta en un 35% menos del presupuesto para la Facultad de Historia, y tenemos 194.000 euros retenidos ahora mismo del presupuesto. Esto es lo que ha tenido que adaptar el decanato con el presupuesto que le ha dado el rectorado, y que a su vez es lo que le ha recortado la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, esto es más o menos con lo que nos encontramos. Y esto, en palabras del decanato, ahora mismo se ha podido, con 194.000 euros retenidos y un 35% del recorte, este año se ha podido sortear más o menos, interrumpiendo una serie de actividades, pero que no son muy básicas para la docencia. Pero si esto el año que viene, y tiene toda la pinta de que no solo va a seguir así, sino que va a empeorar, sigue así, va a dificultar la docencia gravemente en la universidad. Y esto en la Facultad de Historia, que tampoco se necesitan muchos medios naturales, pero esto, naturales no, físicos. Pero esto en facultades como en físicas, en medicina, que necesitas laboratorios, que necesitas más herramientas, o sea, es que es absolutamente crítico, y es muy complicado dar la docencia en estas condiciones. Luego, obviamente, nos estamos encontrando con más recorte y tasas universitarias más altas, y además menos gasto por alumno. Esto lo que hace es que somos una de las peores comunidades autónomas, una de las comunidades autónomas donde menos parte de la clase obrera puede acceder a la universidad. La clase obrera ya no puede acceder a la universidad, y esto, lo decía antes Jesús, es que esto se trata de una voluntad política. El fondo que hay detrás de esto es que no quieren que la clase obrera comparta aulas con sus hijos. Esto es así, los hijos de la clase obrera no van a poder acceder a la universidad, como ya pasaba hace años. Se ha ido solucionando, no en la totalidad, pero bueno, estábamos viendo cómo la clase trabajadora podía acceder a la universidad en mayor medida, pero ahora ya es inviable. Con las tasas universitarias tan caras y con el recorte y la privatización es impensable, ¿no? Están consiguiendo esta voluntad política de la que hablábamos. Luego hablábamos de un proceso de privatización del sistema universitario abismal. En los últimos 24 años, que son los datos que tenemos entre el año 2000 y el año 2024, vemos, como decía Jesús antes, un 120% más de matriculaciones en la universidad privada y un 18% menos en la pública. Esto en grado. Esto, si continúa así, o sea, casi estamos igualados en matriculaciones en grado, y en máster es aún peor, puesto que nos ganan, hay más matriculaciones en universidades privadas en máster que en públicas. Entonces, claro, pues es que estamos ante un proceso de privatización absoluto, ¿no?
Y ya por último, con lo que decía Jesús también de la Ley de Enseñanzas Superiores de la Comunidad Autónoma, pues es que nos encontramos ante una precariedad absoluta para los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo yo como estudiante y como activista del movimiento estudiantil, una cosa que vemos que pasa en esta Ley de Universidades que nos afecta absolutamente y que además esto hay un análisis muy claro con esto, y es la represión a la que estamos sometidas las estudiantes. Ya estábamos empezando a ser sometidas antes de la aplicación de la ley, pero cuando esta ley se aplique es una represión contra cualquier acción política del estudiantado. O sea, no se nos va a permitir hacer huelgas, no se nos van a permitir hacer actos políticos, no se nos van a permitir hacer cosas como la acampada de Palestina que hicimos el año pasado. No se nos va a permitir acudir a la universidad a nada más que no sea recibir docencia, y si encima tampoco se nos permite recibir docencia de calidad, ¿qué universidad estamos creando, ¿no? Y yo creo que con esto de la represión, un poco más adelante haré un poco más de hincapié, pero claro, esto ya se nos viene haciendo una represión muy clara que luego explico desde hace unos años, impidiendo una serie de actividades políticas en la universidad. Haces un recorte abismal ahora y claro, como has hecho una represión ante cualquier acción política, ya no tienes un movimiento estudiantil organizado porque no has permitido que se organice en la universidad, y ahora que hay un recorte no tienes un movimiento estudiantil organizado para hacer frente a ese recorte que estás produciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ante un diagnóstico muy complicado y ante una situación, pues eso, muy problemática y a la que tenemos que hacer frente con mucha organización. Ahora mismo, el movimiento estudiantil, como decía, pues el movimiento estudiantil, yo decía hace poco que el movimiento estudiantil para mí es uno de los movimientos sociales más importantes porque es donde las jóvenes nos formamos políticamente, donde vamos creando nuestras convicciones, donde nos vamos dando cuenta de qué pasa, qué no nos gusta y lo que pasa a nuestro alrededor, entonces nos vamos organizando en política y vamos creando una serie de convicciones, ¿no? Pero a su vez también el movimiento estudiantil pues es un reflejo de cómo está la sociedad, y si la sociedad en su conjunto no me gusta decir que no está muy politizada, pero tal vez no está muy movilizada o no está muy organizada, pues en el movimiento estudiantil pasa igual, ¿no? Entonces, a esto se le suma, por un lado, que la juventud es bastante ajena a la forma que tenemos de hacer política tradicionalmente, ¿no? Las que somos militantes, pues ya estamos adaptadas a esta forma de hacer política, pero las jóvenes que no están organizadas o que no son militantes o que no pertenecen a partidos o a sindicatos están muy ajenos a esta forma de organización en la política tradicional, y por eso pues cuesta más hacer un movimiento estudiantil que funcione y que sea masivo y que esté bien organizado para hacer frente a cuestiones como esta asfixia de la universidad pública. Además, como digo, a esto se le suma que ahora mismo, o sea, con la ley de universidades vamos a flipar en colores, y lo digo así, pero es que hasta ahora yo ya estoy en segundo, tuve la suerte, me metí en primero en una asociación estudiantil de mi facultad. Pero incluso teniendo una asociación, bueno, a las asociaciones estudiantiles desde el año pasado ya se nos ha recortado la parte del presupuesto que se destinaba para las asociaciones estudiantiles, se nos eliminó por completo, por lo tanto así es muy complicado trabajar, porque bueno, pues nosotros que somos militantes lo sabemos, ¿no? Pues que si el papel para la pancarta, que si los rotuladores, que si imprimir carteles, todo te cuesta dinero. Y obviamente pues nos quitaron todo lo que se destinaba de presupuesto como primer punto, como para intentar evitar esa organización del movimiento estudiantil, porque obviamente la Comunidad Autónoma de Madrid, en términos de financiación y en términos de esta ley de universidades, es la responsable de esta situación en la universidad, pero los rectorados y los decanatos, en concreto yo el rectorado de la Complutense, pero creo que todos son parecidos los de las universidades públicas de Madrid, y varios decanatos también son parte responsable porque no han estado a la altura, porque han estado hasta que han visto cómo estaba la situación de la financiación ahora que están a punto de no poder pagar a sus profesores, hasta que no han visto esto, nos han dejado de lado a los estudiantes, nos han impedido cualquier tipo de acción política, y hombre, esto claro varía mucho de cómo son los decanatos de las diferentes facultades, pero yo por ejemplo en Historia nos llegaron a vetar un acto de Palestina el cuatrimestre pasado porque pues,
o sea, juegan a como implementar todo tipo de burocracia. Pues no, te obligamos a rellenar no sé cuántos formularios en los que tiene que estar un estudiante que tiene que ser responsable, tiene que poner su nombre, apellidos, DNI, firmar que ella es el responsable y que si pasa cualquier tipo de cosa ella es el responsable y tendrá consecuencias. O sea, lo que hace es pues, poner muchísima burocracia y poner muchísimas pegas para que no acaben sucediendo cualquier tipo de actividades políticas en la universidad. Entonces, claro, pues así es muy complicado organizarnos y hacer frente a esto. El año pasado, con la acampada de Palestina, también veíamos cómo hubo un intento y en parte se consiguió. O sea, yo no creo que fuera para nada algo perdido. En parte se consiguió, intentamos, con esta ola de solidaridad internacional en todo el mundo, en concreto de estudiantes de todo el mundo, con las acampadas de Palestina en las universidades, era un muy buen momento para reorganizar al movimiento estudiantil y para pues eso, para reactivarnos y ponernos y organizarnos en torno a esto. Pero bueno, pues fue también complicado porque nos encontramos ante un momento de muchas asociaciones con muy poca gente y, como decía antes, estudiantes que sí que están politizados pero no están organizados en torno a la política tradicional. Pero como digo, ahora estamos, y ya cierro, en un momento en el que tenemos otra vez de nuevo la oportunidad, y es que no es ni siquiera la oportunidad, es que es una necesidad absoluta de que el estudiantado tiene que estar organizado y coordinado y tenemos que organizar una respuesta colectiva porque están asfixiando a la universidad, nos están impidiendo recibir una formación de calidad y ya por último, con esto de la autonomía de la universidad, o sea, es que están tratando a la universidad como un absoluto negocio. O sea, es que veíamos noticias hace poco de que Ayuso está, con lo de la autonomía de la universidad, querían que empresas privadas financiaran la universidad pública. Es que se está tratando como una empresa la universidad pública y nos tenemos que organizar, estudiantado y toda la comunidad educativa, con trabajadores que tienen en parte más fuerza que nosotras. Tenemos que estar todos organizados para defender una universidad pública de calidad para todas como un derecho y que esta situación mejore, porque si no va a ser imposible tener una universidad pública decente. Bueno, como hay muchos temas que podéis contar, como hay más temas que podéis contar, si queréis, ahora un turno de palabra, opinión y pregunta, y en ese tiempo también, pues si quería ampliar temas de lo que os ha quedado por explicar. Creo que está siendo muy interesante, y los que estamos aquí, muchos, aunque estamos interesados en los temas, pero que desconocemos muchas cosas. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Bueno, pues ahora un turno de palabra de 2 o 3 personas, según la cantidad de gente que pida la palabra, y luego otra vez, para que vayáis contestando y deis vuestra opinión y ampliéis los conocimientos que tenéis. Turno de palabra. Jordi. Varias opiniones y preguntas, porque yo creo que ahora mismo estamos ante una suerte de ofensiva general no nueva, porque ya lleva décadas, de ir recortando los servicios públicos en todos los ámbitos. En la sanidad es quizás el primero, pero la educación no le va a la zaga, ¿no? Porque incluso en la educación hay un doble factor, que es un terreno de negocio, porque si tú deterioras la pública, obligas al que tiene algo de dinero a irse a la privada y generas negocio. Y luego también es una zona de control de la formación de la gente, ¿no? Con cual controlas el ideario, tiene un aspecto ideológico muy importante. Ahora que está en auge el rearme en Europa, nos está avisando de una nueva oleada de recortes, porque ya se está diciendo, no se está diciendo a las claras, o se está empezando a decir algo, pero sí en ámbitos más internos, ¿no? Sí se está hablando de que, claro, para que haya un rearme generalizado de la Unión Europea o de los países de la Unión Europea, para ser más exactos, inevitablemente va a haber un recorte del gasto social. Lo digo porque la cosa, si no se hace nada, pues va a tender a empeorar. Entonces, y una de las ideas que llevo tiempo dándole vueltas en el ámbito de la lucha por la defensa de los servicios públicos,
son dos cosas. Una es que no podemos pelear por ellos meramente con una actitud defensiva, como si ya estuvieran funcionando muy bien nuestras universidades o nuestro sistema sanitario, sino que tenemos, igual que la derecha está diciendo me lo voy a cargar y crear otra cosa nueva, nosotros no solo deberíamos defenderlo sin más, deberíamos defenderlo para transformarlo en algo mejor de lo que era, porque la derecha se está apoyando en las cosas que van mal y agravándolas para justificar la privatización. Entonces lo digo porque yo en el ámbito de la universidad siempre he visto una actitud, y ahí va también una pregunta, ¿cómo podríamos unificar más a todos los sectores de la comunidad educativa? Porque eso es clave. Y hay unas tendencias, es evidente que pues no todos los profesores piensan lo mismo. Yo a veces algunos amigos que me comentan pues cómo te sacas el doctorado, me hace pensar en un señorío feudal de algunos que son catedráticos, ¿eh? No lo digo con ánimo de ofender a nadie, pero cuando me contaba mi amigo Víctor que en filología tenías que pagarle la cena al que te había dirigido el doctorado, pues que bueno, pues me parecían cosas que me llaman la atención. Entonces, sabiendo que no es perfecto, y por eso lo decía antes, ¿qué elementos podrían servirnos para unir? Por ejemplo, ¿hay realmente un funcionamiento democrático de la universidad pública? ¿Son iguales estudiantes, profesores, o sea, personal docente, no docente y estudiantes a la hora de poder decidir? Lo digo porque si no se avanza hacia un modelo, igual que en la sanidad, no es defender lo que tenemos, es defender lo que tenemos para transformarlo a algo mucho mejor, porque si se queda como está, nos van a derrotar, porque la derecha son tan cínicos que usan las carencias que hay en lo público para decir, no, es que privado funcionaría mejor. Y luego otra cosa, y con eso me termino, que me os pregunto también, a ver, o echamos al PP de la Comunidad de Madrid o no hay nada que hacer, porque no tienen ninguna intención, es decir, hasta dentro de 2 años o forzamos unas anticipadas o no hay nada que hacer. Y no parece que a corto plazo unas anticipadas nos dieran mejor resultado. Claro, por eso yo llevo tiempo dando la matraca en lo de la sanidad, pero que creo que aquí es de aplicación a que discutamos que el único ámbito donde tenemos alguna posibilidad es el del gobierno central, que no tiene competencias, pero a mí que no me fastidien. No establecen leyes marco, en sanidad hay una ley marco. En educación no soy muy seguro, pero entiendo que tiene que haber algún tipo de ley marco de obligado cumplimiento en todas las comunidades. Y lo que no entiendo es que si tienes un gobierno de izquierdas no ponga un marco que diga, oye, el mínimo es esto en financiación, en ratios, en todo. Lo digo porque si tenemos claro eso, tenemos un motivo de pelea que da más expectativas de poder lograr algo que solamente pelear contra la derecha. ¿Me explico? Que ya debería de partir de arriba, pero como el PSOE no suele tener tendencia a hacer políticas de izquierdas, pues el dirigir no solo los tiros contra Isabel Díaz Ayuso, sino dirigirlos hacia arriba, para decirles, oye, queremos una ley marco y queremos que se apruebe ya, joder, y una ley trabajada con estudiantes, profesores y personal no docente, en la que se marque un suelo que ate de pies y manos a la Comunidad de Madrid, aunque nos lleven a la Constitucional, a lo que sea. Lo digo porque eso además abriría el camino a poder echarles de la comunidad, que la gente viera que desde la izquierda hay una propuesta. Y digo, yo no sé si habéis planteado o habéis valorado eso, es decir, no solo qué ley de la comunidad queremos, que es muy importante, y también me gustaría que hablaseis de eso, qué reivindicaciones habría que plantear en torno a las que unir a toda la comunidad, sino si no podríamos dirigir también los disparos hacia más arriba, porque ahí habría alguna posibilidad de lograr algo, o por lo menos deberíamos intentarlo, y si no, que se retrate el Partido Socialista. Ahí me callo. Y muchas gracias por venir, que es muy interesante. Bueno, muchas gracias, me sumo a los agradecimientos. Yo tengo muchas cosas que decir, pero voy a intentar ir a lo mío. Porque yo socialicé políticamente en la uni, yo estuve en las movilizaciones, o sea, yo justo el año que llegué a la universidad, yo estudié Bellas Artes en Aranjuez, en el año 2012 yo llego y me dicen, oye, que mola esto así de la universidad con el jardincito en medio aquí, esculpiendo, no sé qué, pues todo esto se va a acabar, porque esta universidad se va a cerrar, a lo mejor tú te acuerdas. Pero había un centro adscrito que se llamaba el CEF Felipe II, que pertenecía al ayuntamiento, y de un momento a otro el maravilloso rector Carrillo nos dijo que eso se cerraba. Y bueno, pues organizamos ahí una lucha que te cagas, estuvimos acampados 1 mes y pico, y bueno, pues conseguimos que no se cerrara, pero pasó, digamos, a la Rey Juan Carlos. Fue comprado por la Rey Juan Carlos, que es como la primera vez en la historia de la democracia que una universidad compra otra, o sea, una cosa muy turbia. Y bueno, pues yo, joder, como que recuerdo, era un momento muy pujante, ¿no?, de la movilización estudiantil.
pues justamente, claro, en los años potentes, ¿no? Ahora, con toda esta movida de la acampada palestina, he tenido como un pequeño retorno al movimiento estudiantil, y la verdad que me ha parecido un poco agrio, porque todo eso que teorizábamos en ese momento de, digamos, la juventud o la juventud obrera no va a acceder a la universidad porque todas estas medidas del primero la licenciatura, los másteres, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues esto ya ha pasado, ¿no? Yo ya me lo he encontrado. Hoy en día el nivel de FP, pues que estamos viendo, que no tengo nada en contra de los FP, pero que denota pues como la clase obrera prefiere tener primero salidas que que tengan una mayor empleabilidad a esa, digamos, amor por el conocimiento que se debería infundar en la universidad. Pues bueno, pues está saliendo adelante y los chavales van mucho más, hacen grados medios, los ciclos de movilización en esos ámbitos son más cortos también, y eso está generando pues una elitización de la universidad por un lado y una masa de trabajadores pues digamos industrial, ¿no?, para adelante. Y todo esto, cuando he vuelto a la universidad y he estado hoy un poco vinculado otra vez al movimiento, me lo he encontrado. El impacto que también ha tenido la pandemia, creo que hay que incluirlo porque ha sido tremendo, ¿no? O sea, como que esto que dicen los guiris, ¿no? El know-how, ¿no? El saber hacer las cosas, el saberte los truquillos, el conocimiento material, cómo tienes que reservar un aula, cómo tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos. Todo esto se ha perdido fruto de 3 años de absentismo en la universidad absoluto, y ha, digamos, roto mucho los relevos generacionales que se daban típicamente, ¿no? Entonces, como que es muy jodido la situación de la universidad porque tenemos un movimiento estudiantil muy debilitado, y que además lo que has dicho tú, Elena, es que es fundamental, porque a menudo muchos profesores que aparentemente pueden parecer aliados y son de izquierdillas y tal y no sé qué, actúan como la puta policía dentro de la universidad, ¿no? Y o sea, que al final obreros, trabajadores y estudiantado tendrían que tener intereses absolutamente en línea, porque al final todos queremos una universidad pública, que esto no sea un negocio, y bueno, pues parece que los tenemos contrapuestos porque tenemos un marco legislativo y también una política y un rectorado pues que nos empuja a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, como que la situación es jodida. Quería como añadir esta reflexión. Pero yo creo que el movimiento estudiantil está demostrando que se puede reactivar, pero ahora con los profesores yo no sé qué hacer. Entonces ahí eso es lo que yo te pregunto, porque yo no tengo ni idea. He acabado, perdón. En primer lugar, muchas gracias por venir. Para que os hagáis una idea, cuando yo entré en primero en arquitectura, que no lo terminé, vivía Franco, o sea que ha llovido, y digamos no, lo digo porque había otro tipo de movimiento que no es comparable al de ahora, o sea, de estar en la clandestinidad y todas esas cosas, a lo mejor, espero que no volvamos, pero vamos, aquello era diferente, digamos que había más adrenalina, molaba más, además, joder, ligaban más, o sea, estas cosas. Mal, pero bueno, se hacía lo que se podía. Y entonces... Ay, la nostalgia. Sí, entonces mi vuelta a la universidad, primero fue hace 6 o 7 años cuando mi hija estudió, y entonces yo lo que vi ahí, que la situación era un poco entre los estudiantes, como el virgencita que me quede como estoy. Esto es, llegas allí y digamos te ponen una serie de reglas. Como no hay un criterio, o sea, no hay una crítica al sistema, o al menos yo no la vi, la gente asume lo que le dice el profesorado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿por qué? Pues porque si no lo haces te suspendo, punto. Y entonces, se hacen una serie de cosas, las actividades están muy mediatizadas, en el caso de mi hija de diseño, pues depende de la directora vamos, en vuestro caso el decano, pues depende de por qué la coge, pues así salen las cosas. Y creo que en ese sentido las cosas iban por ese lado. Yo ahora estoy en la Universidad de Adultos, de la Carlos III, y entonces tengo relación otra vez con la universidad en un punto un poco raro, aparentemente, y que yo de antemano recomiendo que os deis vueltas por los cursos, o sea, los delegados de alumnos, os deis vueltas por los cursos de mayores. Lo digo porque, primero, ahí hay gente que son de mi edad,
65, 66, gente que vivió aquello y que, entre comillas, no sé si estarían dispuestos, pero a lo mejor se animaban a volver a vivir unas movilizaciones, y entonces a lo mejor es un sitio donde hacer. Supongo, perdonad que yo he llegado tarde, pero estaba en clase, y supongo que habréis hablado de Bolonia, y que si no habéis hablado de Bolonia, no me digas. Pues es que yo me acuerdo de aquello. Sí, pero una buena parte de la estructura de la universidad actual se debe a Bolonia. O sea, sin Bolonia no sería así. Con lo cual, una de las historias es ver cómo lo ha desarrollado en el resto de la Unión Europea, cómo se ha desarrollado Bolonia y cómo lo hemos desarrollado nosotros. Y entonces creo que a lo mejor hay algunas cosas interesantes. Yo sigo creyendo de que la universidad es una cosa y la FP es otra. Probablemente eso convierte la universidad en elitista, sí, pero es que tiene que ser elitista, desde mi concepción de universidad. Hay una parte del saber que en algún lado se tiene que desarrollar, y otra parte de la parte empírica del saber que también se tiene que desarrollar. Pero quizás ahora el haber llevado tanto la empleabilidad a la universidad, o sea, la gente se matricula para sacar un curro, o sea, para llegar a una actividad en la que tenga curro, pues eso hace que entiendan el mensaje capitalista de que hay que conseguir más, ¿cómo se dice?, que aquello funcione para tu gusto. O sea, no se trata de aprender, creo que eres matemático, pues las teorías de redes o cosas así, sino, o incluso desarrollar por encima de eso, sino se trata de que van a salir empleos en informática y, coño, pues titulando en matemáticas, pues tienes posibilidades. Entonces, ese tipo de dinámica se desarrolla porque la universidad se ha convertido en la FP4, o sea, está por encima de la FP3 y ahí está. Y eso, y luego lo último es, creo que debemos de prepararnos para el cambio. A mí lo de Trump me está enseñando, o sea, el Partido Republicano llevaba meses preparando todas las órdenes ejecutivas de Trump, las tenían escritas, y entonces creo que una de las tareas que hay preparando las elecciones del 27 es escribir ya las leyes y los decretos que queramos que se aprueben. Si no, cuando lleguemos allí y nos pongamos a hacerlo, nos van a comer. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues vamos a todo. Como aquí se está tocando los temas más variados, yo voy a tocar otros temas. Haciendo referencia, no la derecha y la ultra, de toda la vida no pueden permitir que la clase trabajadora estudie. Acordaros los que tenemos ciertas edades, y miro a 2 o 3 solamente, tener hablo de hace muchísimos años, tener el bachiller elemental era un logro, era el objetivo de los padres. Tener el bachiller superior ya no era más, pero hubo una época donde eso se fue superando y consiguió que la clase trabajadora fuese a la universidad. Esto lo engancho con el tema del que fue ministro de Educación, ¿cómo se llamaba No, del PP, que ahora está en Europa, de unos cuantos años. Sí, ese fue muy clarito, junto con Esperanza Aguirre, que la clase trabajadora estaba para que fuesen, entenderme, fontanero, electricista, barrendero y con mucho informático, depende qué categoría. El resto era para el privilegio de siempre. Otra pregunta, la media de profesorados en la Universidad de la Complutense, en la Comunidad de Madrid, es un peligro de cara dentro de unos cuantos años que la cantidad de gente que se puede jubilar y eso puede perjudicar a la universidad pública. La otra pregunta sería, ¿cuántos estudiantes hay aproximadamente en la privada? Y bueno, pues ya termino. Otra pregunta que hago es, si estamos hablando de la escasez y el comportamiento que está teniendo la derecha y la ultra en la Comunidad de Madrid, pues
no me puedo olvidar tampoco que no están en ningún momento han potenciado el tema de deporte, que ese tema también hay que está muy... Se habla de las carreras, pero la parte que tengáis espacio para hacer deporte, eso está como muy abandonado y no sale, ni incluso en el ambiente general nuestro, pues se habla de los temas, de los problemas reales, pero este también es un problema, que los estudiantes cuando pasa a la universidad no tienen espacio para el deporte. Y de momento me callo, Santiago y luego César y cerramos, de momento. No, sí, había pedido la palabra después que tú, no, sin problema. Nada, sí, yo creo que hay muchas de las ideas ya las habéis comentado, así que voy a ser breve realmente. Evidentemente desde aquí lo que tenemos que hacer es defender la educación pública en todos sus niveles con todas nuestras fuerzas. Lo tenemos muy claro porque es la única que asegura el acceso universal al conocimiento y eso es lo que quieren hurtar a la clase trabajadora, evidentemente. No quieren que los trabajadores, que los hijos de los trabajadores estudian y adquieran conocimientos. Es un modelo neoliberal y esto está sucediendo también a nivel de secundaria y a nivel de primaria, menos claramente, pero evidentemente es así. ¿Qué es lo que...? Bueno, tienen una lógica economicista, para ellos no es rentable que estudien los trabajadores, así que adquieran esos conocimientos. Entonces, pues bueno, los van derivando hacia otras ramas del conocimiento como la formación profesional de la que estáis hablando. Y es que realmente yo lo que creo es que se quieren preparar trabajadores que estén adaptados al sistema, que se adapten a este sistema de alta precariedad y de temporalidad y entonces que puedan ser útiles al capitalismo únicamente. Es la idea clarísima que se está buscando. No interesa para nada aquí formar ciudadanos críticos ni nada por el estilo, que intenten cambiar las cosas o que luchen para cambiar el sistema y transformarlo. A mí una de las cosas que me preocupa con respecto a la financiación de la que habéis estado hablando, hay infrafinanciación, entonces se insta a la universidad a buscar otras fuentes de financiación, ¿no? Ese 30% que tiene que venir de otros sitios, de fondos de inversión, o sea, capital privado, vamos, no hay más. Financiación por objetivos, alcanzando determinados objetivos, pues se va a conseguir más financiación o no. El caso es que se va a tener que colaborar con las empresas. Y si entran las empresas a financiar pues, por ejemplo, proyectos de investigación, se me ocurre que los objetivos que un investigador, desde su autonomía, tiene fijados para una determinada rama de investigación ya no van a ser los que tiene ese investigador, sino los intereses empresariales que están financiando esas ramas de investigación. Es decir, al final, la universidad, cuyo objetivo tendría que ser la búsqueda de la verdad, y por aquí Sami lo ha indicado también, y también Luis, ya no busca eso, no busca la verdad, sino que busca pues, satisfacer una serie de intereses empresariales. Mi pregunta sería si tenéis más o menos valorado cuál puede ser el impacto de esa búsqueda de financiación privada en las líneas de investigación. Por ejemplo, a mí las que me preocupan son las que tienen que ver con ciencia, líneas de investigación de biomedicina, de biología, no sé, de geología incluso. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo os estoy oyendo a todos y joder, estáis todos informados de puta madre, vamos. Yo no tengo ni idea de lo que estáis diciendo ahora mismo. Mi contacto con la universidad es nulo. Es por mis hijos más que nada. Ellos han ido, sí, se han preparado. Y de las cosas que habéis dicho, pues hay algo que me llama la atención y os voy a preguntar sobre ello. Por ejemplo, lo que decía Luis, de lo del Plan Bolonia, pues sí, yo recuerdo cuando mis hijos iban, cuando se iniciaba lo del Plan Bolonia, había mucha manifestación, mucho movimiento en la universidad, que ahora no sé si lo hay, no lo sé. Luego, me llama la atención el 70%, eso lo da la comunidad para las universidades, nada, el 70% es lo que financia la comunidad y el 30% restante, ¿de dónde lo sacan? ¿O de los privados? Vale. Bueno, hay otra cosa que veo aquí. 194.000 euros retenidos por parte de la comunidad. Y luego, habéis dicho antes que profesores que no se les paga. Pero ¿quién retiene los 194.000 euros?
Los 194.000 euros los retiene la comunidad. ¿O quién lo retiene eso? ¿Quién no da ese dinero? No sé. Bueno, no lo sé, luego lo contestáis si queréis. Luego, he apuntado aquí, 124% se ha matriculado más en la privada y un 27% menos en la pública. O sea, ¿con esto qué quiere decirse? Que la pública está solamente la gente que no tiene posibilidades, que... No, bueno, lo contestáis luego también. Es que lo que iba a decir es que sobre este supuesto que estaba diciendo, quizá los que estén en la pública son los que más necesitados estén de que se les financie y de que les den becas y de cosas de este tipo. Entonces, no entiendo muy bien cómo no se movilizan más en la pública, porque cuando iban mis hijos y tal, estaba muy movilizado, siempre estaba con algún lío, que si iban con no sé qué, que era la época de cuando estaba Errejón y Pablo Iglesias y Miguel Urbán y todos esos, que iba con ellos a veces, ahora ya no sé, ya cada uno va por un lado y sobre todo uno, no valen hablar de él, bueno. Y luego, el tema que habéis dicho de los trabajadores, que si no va a haber tal, pero es que ahora, como pasa en todos los sitios, pero es que los trabajadores se están supliendo con las máquinas en muchos sitios, en trabajadores de todo tipo. En el profesorado no lo sé cómo funcionará, pero vamos, yo que sé, va a llegar un momento en que van a poner ahí un texto de lo que sea o tal, y lo van a analizar y a lo mejor te lo está diciendo un robot o algo de eso, no sé. Y no sé qué más decir, nada más. Vale, gracias de todos modos. Como no hay más preguntas, hace una... Y luego... Vale, bueno, habéis dicho muchas cosas, entonces voy a ver cómo estructuro esta respuesta. Respecto a lo que decías, Jordi, o sea, absolutamente de acuerdo, y de hecho ahora nos dirás tú, pero yo vengo pues de un movimiento estudiantil que es muy diferente en el instituto, y cuando llegué a la universidad pues yo venía como con muchas ganas, ¿no? Como yo tenía la universidad con esta idea de cuando mi madre estudiaba y me contaba que ella fundó el sindicato de estudiantes y se pasó un año entero de huelga y luego tuvo que recuperar todo en septiembre, o sea, como una idea de mucho movimiento, y me encontré con una universidad muerta, dormida, con una relación con los profesores súper impersonal, ajena, como desde una jerarquía súper burocrática, y que yo detesto absolutamente. O sea, y es que de verdad esto yo es como una petición hacia los trabajadores, que es que estamos en la misma trinchera. O sea, es que no puede ser, o sea, esto es como cuando los de clase media se autodenominan clase media para meterse con los de clase baja, ¿sabes? O sea, estamos en la misma trinchera, estamos todos, o deberíamos estar todos en defensa de la universidad pública, entonces es imprescindible que no se nos pues eso, que no se nos reprima a los estudiantes y que esto no sea una cuestión profesor contra estudiante, ¿no? Luego, respecto a lo de la democracia en la universidad, vaya, en la universidad y en la educación en general, la democracia no existe. O sea, yo soy representante de junta y no sé muy bien ni para qué, porque mi voto no vale lo mismo que el de un profesor, vale mucho menos y somos muchos menos los estudiantes, pero esto pasa en las juntas de facultades, en los claustros, pero también pasa en los consejos escolares de los institutos. O sea, somos 3, yo también era de consejo escolar de mi instituto, éramos, me parece, 3 o 4 estudiantes y luego 20 profesores. Claro, o sea, es imposible ganar una votación de ningún tipo, es imposible que se escuche la voz del estudiantado, o sea, no existe la democracia. Y parecido pasa en realidad con los trabajadores también, con el personal no docente. Entonces, la democracia no existe, y eso también es la consecuencia de esto de las jerarquías y de la impersonalidad entre profesor y alumno. Luego, respecto a lo del gobierno de España, hombre, pues yo, o sea, sí que comparto lo que dices, Jordi, pero también te digo, es que el problema es que el PSOE es de derechas. Entonces, pues yo lo que más conozco del gobierno de España es lo de la última ley educativa, que afecta sobre todo a institutos, pero claro, han hecho, desde mi punto de vista, igual no estáis de acuerdo conmigo, pero pues una ley educativa bastante lamentable, pero que además no afecta en nada a nada de fomentar la educación pública, ni meterse con la privada, ni eliminar, o sea, nada.
nada, no fomenta para nada la educación pública y no, o sea, es que este es el problema. Entonces, cuando nos encontramos con un partido socialista que no fortalece la educación pública y que tampoco mete mano en los intentos del PP de desmantelar la educación pública, pues así es imposible, ¿no? Luego, ¿qué más cosas? Respecto de lo de Bolonia. Hombre, pues lo de Bolonia es absoluto, o sea, es uno de los intentos más allá que se ha hecho para eso, pues para hacer una universidad pues ajena un poco, ¿no?, al mundo en el que vivimos. Es como una concepción de la universidad muy distinta a la que yo planteo, pero a mí ya me pilló en ella, entonces tampoco sé muy bien la comparación con esto. ¿Qué más? Respecto de... Es que yo qué sé, tengo aquí cosas apuntadas que ya no me acuerdo a qué me refería. Respecto a lo que decías tú, o sea, lo de las matriculaciones no es tanto que... O sea, los datos que he dicho en realidad son que es que han aumentado muchísimo las matriculaciones en la privada. No es que solo haya gente de clase social muy baja en la universidad, pero sí que, bueno, pues cada vez la gente que se lo puede permitir prefiere, lo decían antes con medicina, ¿no? La gente que se lo puede permitir pues prefiere desgraciadamente ir a la universidad privada. Uno, pues porque saca el título más fácil. Dos, pues porque luego tiene una muy fácil salida laboral porque da muchos contactos. Entonces, claro, pues nos encontramos con esta situación, pero es que además ya ni la clase trabajadora va a la universidad. Los hijos de la clase trabajadora van a la universidad porque nos encontramos con unas tasas universitarias carísimas. Entonces, así es muy complicado. Y yo qué sé, ya el resto lo contestas tú, porque lo he ido apuntando, pero tengo cosas que ni siquiera yo entiendo, entonces no lo sé. Bueno, seguramente me dejaré muchas cosas, algunas cosas. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, por lo que se ha comentado a veces, la limitación del acceso de la clase obrera, a los trabajadores a las universidades. Bueno, yo partiría iba a decir una crítica o una autocrítica, ¿no? Es que hay cosas a nosotros mismos, a la izquierda, a los sindicatos también, la Comisión Obrera, lo que yo soy. En el sentido que hay cosas que llevan tiempo pasando y yo creo que no nos estamos enterando, ¿no? Yo a veces me acuerdo, hace mucho un responsable del sindicato me decía que él tenía en su ordenador una carpeta que llamaba documentos a cascoporro o a mogollón, porque claro, hay cantidad de documentos que te gustaría leer, pero no tienes tiempo y tu vida no te da. Y yo creo que ya hay documentos, yo a algún momento me llegó un documento de dónde venía, de qué clase social venían los estudiantes de la pública. Y los estudiantes de la pública, a día de hoy, sobre todo en algunas titulaciones, no son los más desfavorecidos, es al contrario. Son las clases altas las que están copando ahora mismo en la universidad pública. Y se da la paradoja de que hay universidades privadas donde está entrando gente que no necesariamente... Evidentemente habrá gente que como no lo puede pagar, pues no va a ir. Pero también hay gente de clase media, significa lo que significa clase media, pues que, yo qué sé, ahorra, pide un préstamo, le pide dinero a los abuelos, lo que sea, y va a la universidad pública. Os pongo un ejemplo. La Universidad Católica de Murcia va a abrir un campus en Torrejón de Ardoz. Si tú abres un campus en la Torrejón de Ardoz, no buscas a millonarios. En Torrejón de Ardoz, yo vivo en la cadena, es decir, en Torrejón de Ardoz habrá gente con más dinero y menos dinero, pero millonarios tipo La Moraja no hay. ¿No? Entonces, evidentemente no vas a llenar un campus con millonarios en Torrejón de Ardoz. Tú estás buscando otro tipo de alumnos. Estás buscando unas clases medias que se hacen el esfuerzo y dicen, no me dan la nota de corte en la Complutense, no me dan el corte en la Autónoma, a lo mejor me sale, puede entrar en Fuenlabrada o en Aranjuez, y dicen, joder, vivo en Torrejón, vivo en Alcalá de Henares, ir a Aranjuez, joder, qué mogollón, cojo el día. Mira, chico, nos apretamos el cinturón y estudias al lado de casa, ¿no? Y eso creo que ya está pasando. Y esto es una línea que he pensado que se darían para un estudio mucho más profundo, que yo no tengo capacidad de hacer, no sé si alguien tiene capacidad de hacer, pero debería hacer. O sea, ahora mismo, y además yo creo que estamos en una comunidad autónoma, de esos estudios que ya desde secundaria, tus estudios tienen mucho que ver con tu clase social, y eso en Madrid, es la Comunidad de Madrid donde más ocurre, ¿no? Está claro que el éxito académico tiene mucho que ver con el dinero que tienen tus padres, y eso a día de hoy es una realidad. Y eso cuando estás hablando de determinada nota de corte, de determinadas carreras donde puede ser matemáticas o puede ser derecho,
hace que ahora mismo la gente que estudia Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, mayoritariamente, hombre, hay de todo, mayoritariamente es gente de clase media alta, tirando a lo alto, ¿vale? Y entonces, si no llegas ahí, pues al final estudia donde puedes. O sea, esa limitación pues ya existe, y yo creo que lleva pasando, y no sé si lo hemos acabado de ver en algún momento. Hablaba de dónde sale el dinero, la financiación, pues es una buena pregunta. Yo insistiría, bueno, primero, las universidades a día de hoy, en eso debo hacer la crítica, que los rectores han sido muy blandos en ese sentido. Las universidades han ido tirando porque en tiempos de Esperanza Aguirre metió un hachazo también a las universidades públicas. Recortó mucho el presupuesto, pero lo hizo tan a lo bestia que cumplió sus propios acuerdos. Entonces los llevaron a los rectores en aquel momento, empezando el que lideró el tema aquello, en aquel momento estaba Carlos Berzos en la Complutense, luego lo llevó a los tribunales y lo ganó finalmente. Entonces la Comunidad de Madrid tuvo que pagar por sentencia judicial mucho dinero, por ahí están las cantidades, a las comunidades autónomas, a las universidades públicas, perdón. El problema es que ese dinero se ha acabado. Ahora ya se ha acabado. Se han estado pagando. Entonces han ido viviendo de las sentencias. Entre el dinero que me dan y la sentencia, no. ¿Por qué no salen? Pues yo no lo entiendo. O sea, en lo que ha pasado este año en los presupuestos de 2025, los rectores, para ir tirando, pedían 200 millones de euros en la Comunidad de Madrid. En algunas cuentas, o sea, haciendo cuentas de cómo evoluciona el IPC y tal, no es una locura pedir 1.200 millones de euros a la Comunidad de Madrid, pero los rectores pedían 200 millones. Inicialmente la Comunidad de Madrid les dio 5, el 0,9% del incremento presupuestario. Después de la protesta de los rectores, la organización de estudiantes y trabajadores que hubo ante la Asamblea de Madrid los días 5 y 19 de diciembre. Eso se subió algo presupuesto a 45 millones, que hasta 200 todavía queda, pero bueno, que hay y los rectores pues, no acaban de plantarse, es un poco difícil. Hay que tener en cuenta, además, yo creo que un motivo que yo creo que lo decimos poco, porque en tiempo decían, no, la crisis. No. En Madrid es, utilizando datos de la propia Comunidad de Madrid, de los territorios más ricos de Europa. O sea, no hay crisis en Madrid. Es mentira. No hay crisis, no hay ninguna crisis en Madrid. Es una decisión política. No te doy dinero porque decido quitar impuestos a los ricos, cobrar menos impuestos, que si tal, en sucesiones, no sé qué, donaciones, recaudar menos y el dinero dáselo a otros, pero no a lo público. Pero dinero hay. Madrid es una comunidad autónoma rica, no solo a nivel de España, a nivel de Europa incluso, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante. Evidentemente hay una vocación de buscar un negocio que no existía, ¿no? No voy a repetirme, ¿no? O sea, antes, o sea, cuando yo estudiaba, uno siempre se remonta a cuando uno estudiaba, pues yo no he conocido nunca a nadie que estudiaba en una privada, salvo a lo mejor alguno que iba al ICAE y tal, estas cosas que eran, bueno, pues oye, cosas con cierta tradición, de cierto prestigio, y había gente que lo venía. No, la situación yo creo que ha cambiado radicalmente. Como pasa con la sanidad, si es que además el modelo es el mismo, y como pasa con la FP, ¿no? La gente va a la pública o a la privada, y mucha gente tiene un seguro privado de sanitario, pues porque es lo que hay, y no de ricos. Ahora mismo no tienen los ricos un seguro privado, sino mucha gente que lo puede pagar. Me decía un chico que yo conozco que trabaja en una empresa de catering de comida, o sea que no es igual, no es rico, y decía, en mis compañeros hay dos tipos, los que tienen sanidad privada y los que no la tienen porque no la pueden pagar, pero cuando la puedan pagar se lo van a apuntar. Es decir, que hay una parte de la batalla que hemos perdido, la parte de batalla ideológica que hemos perdido, y la gente lo vive así. Sobre el gobierno del Estado y del PSOE, pues qué va a decir, pues es que es un poco triste todo. Yo he tenido la oportunidad, acompañando a compañeros de la Federación Estatal, de ir a reuniones en el Ministerio, por ejemplo, para el famoso incremento, lo marca la Ley Orgánica de Universidades, del sistema universitario, de
tender hacia un 1% del PIB para educación superior, y de reuniones donde se va a concretar eso, y aparte de algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid y por ejemplo Baleares, donde ya montan el pollo nada más empezar, porque ellos no piensan nada, pero el propio ministerio, sí, un 1% estaría bien, pero no acaban de aclarar. El propio decreto, que ahora mismo se supone que va a modificar el gobierno, que lo ha anunciado Pedro Sánchez, que lo hizo Castells, en tiempo de Castells, pues era blandito, ya era un decreto, en fin, que aquello limitábamos bien poco. El PSOE ha sido siempre un poco blandito para estas cosas, ¿no? Y no acaban de mejorar. No sé, a ver, más cosas que han dicho, bueno, sobre el tema de Bolonia y para qué estamos en la universidad, yo creo que eso daría por una charla monográfica de varias horas, así que no voy a entrar. Es un debate muy profundo, ¿no? Y para qué el rollo de las empresas y siempre la tensión, las empresas se quejan de que los estudiantes no están formados para las empresas, pero bueno, es un debate. Hace poco un catedrático de informática, no del Partido Comunista, te lo digo yo, ni de comisiones, una persona bastante de derechas, pero bastante inteligente, y al que yo respeto, decía que él consideraba que la profesión, por ejemplo, de programador, lo típico antes de aplicar código, esa profesión ha desaparecido, va a desaparecer. No, va a desaparecer. ¿Para qué vas a aplicar código? ¿Quién va a aplicar código? Lo va a hacer la inteligencia artificial. Yo he hecho pruebas, un poco te aseguro que en algunas cosas una inteligencia artificial pica código mucho mejor que una persona. Esto a día de hoy, no te voy a decir lo que hagan dentro de 3 años, ¿no? Bueno, no sé, los datos, estudiantes de la privada todavía hay mucho menos que la pública, claro, de verdad que es comparable. No hay, la Complutense tiene 80.000 estudiantes, ha bajado en tiempos, de los 100.000 que había en tiempos, pero está muy lejos de cualquier privada, pero aún así siguen creciendo. Y no sé, y sí que unas palabras un poco en la línea, ¿no? Ya digo, a lo mejor queda un poco pesimista, pero hay cosas que ya está pasando, que decías hasta qué punto las empresas mediatizan la investigación. Pues claro, la mediatizan, pero eso ya está pasando, con las famosas cátedras extraordinarias. A mí, una anécdota, yo una vez puse, mi impacto en las redes sociales, como os imagináis, cero o menos cero, vamos, me leen mis 4 amigos y ya está, ¿no? Y una vez puse un comentario ironizando cómo hay una cátedra extraordinaria de la Complutense, estas cátedras ahora que salen en los medios, que si la Begoña, tal, no sé qué, pues hay una cátedra que han montado y que patrocinan las empresas que hacen cerveza en España y que patrocinan estudios que dicen que debe haber cerveza buenísimo y que, bueno, lo mejor para la salud. Vamos, a mí me encanta la cerveza, pero yo no voy a decir que eso es lo más sano del mundo. Pues bien, hizo un comentario un poco irónico en Facebook y me llamó una persona. Me llamó una persona y decía, joder, tío, quítalo. Dice, ¿por qué? Pues dice, porque yo colaboro con esas empresas. Esas empresas me dan dinero. Y es verdad, y hago estudios de mierda. Hago estudios de mierda, es verdad que dicen que la cerveza es muy buena para la salud, es una mierda de estudio. Pero también me dan dinero para poder investigar en otras cosas. Entonces, claro, su investigación ya estaba mediatizada. Claro, y efectivamente es un problema, claro. Al final, el que te da dinero, pues te condiciona. Eso sin duda. Eso ya está pasando y va a seguir todavía pasando más en cuenta que si en la nueva ley se habla de que parte del dinero que te van a dar viene ligado a objetivos, donde entre esos objetivos está que hagas eso, que colabores con empresas y trabajes en lo que hacen las empresas. Bueno, ya me he enrollado mucho, seguramente me he dejado cositas. Sí, yo quería haceros la pregunta que os he hecho, el tema del espacio de deporte. Sí. Y la otra pregunta, la edad media de los profesionales, de aquí a unos cuantos años. Esto puede ser que la universidad pública se quede sin profesores o pega abajo. Eso de las 2 preguntas que se han quedado sin contestar. Yo con lo del deporte, hombre, pues que si no hay recursos para impartir clases, desde luego para deporte, y sobre todo, porque deporte sí que es verdad que
socialización respecto a la política es casi nula, pero la mayor parte de la socialización que se realiza en la universidad es en relación al deporte. De hecho, o sea, ellas dos, yo no, pero ellas dos están socializando mucho en la universidad en base a rugby, por ejemplo. Quiero decir que sí que existe socialización. Hombre, faltan muchísimos recursos, muchas veces falta dinero para balones, tienen que compartir el campo con otros equipos, pues es un poco precario todo. Pero sí que hay bastante... Pues la implicación de los estudiantes con el tema del deporte es en lo que más funciona. Yo, desde lo mío también, por ejemplo, sí que hay cero implicación con nada cultural. Con el teatro, por ejemplo, es nulo. Por ejemplo, también no solo con actividades promovidas por la universidad, sino a la hora de la adaptación y de las convalidaciones, que esto también tiene que ver con Bolonia. Y que con deporte sí que pasa. Si tú estás estudiando o formándote, no sé muy bien cómo funciona eso, de esto que estás como formándote para ser deportista de élite y entonces tienes que compatibilizarlo con sacarte una carrera universitaria y tal, te dan muchísimas más facilidades que si estás haciendo una carrera artística, y en ese caso, o en un conservatorio profesional, por ejemplo, tampoco existen maneras de adaptar la formación universitaria a esas formaciones artísticas. Y desde luego, pues con bandas de la universidad o con cuestiones teatrales, de música y todas esas cosas más culturales, también pues hay una falta de recursos impresionante. Con deporte sí que es todo muy precario y cada vez lo va a ser más, porque nos lo quitaron a las asociaciones estudiantiles, pero no sé muy bien cómo está el tema de financiación de los deportes, pero imagino que va a disminuir también. ¿Y lo otro que era? El envejecimiento de las plantillas. La plantilla de profesorado, ¿cómo está ese tema? Hombre, eso dilo tú mejor. Yo no, peligro no creo que esté. O sea, yo cuando digo que dentro de poco van a dejar de poder pagar a los profesores, lo digo un poco siendo extrema, ¿no? Pero sí que es verdad que está habiendo problemáticas y también, pues lo que decías, Ami, que a ver quién se puede estar haciendo un doctorado, no sé cuántos, es que yo ni me planteo hacer una carrera de universidad, o sea, ni se me pasa por la cabeza porque es todo como eso, pues la burocracia de la universidad que yo detesto. Estás no sé cuántos años cobrando una miseria, dando clases de prácticas, investigando sin recursos, sin medios, o sea, no lo sé muy bien cómo está eso, pero desde luego yo no sé quién se puede permitir hacer una carrera en la universidad en estas condiciones. Sí. La pregunta es al compañero, la idea de jubilación a nivel sindical, que a lo mejor tenéis un estudio, está en peligro, eso es lo que me refiero. Bueno, hay una preocupación, hay una preocupación, las plantillas están envejecidas, en la Complutense quizás es la que más frente a otras universidades, pero en general las plantillas, se habla de que seguramente de aquí a yo creo que antes de 10 años se jubilará más del 30% de la plantilla. Las plantillas están envejecidas. Además, yo creo que donde sí que hubo una crisis, que fue en el 2008, ahí sí que hay un hueco generacional, de forma que incluso la gente nueva que ha entrado en la universidad ya no es nueva. Es decir, los ayudantes doctores, que es la figura, digamos, que donde uno se supone que después del doctorado se introduce en la carrera universitaria, pues en vez de tener 28 o 30 años tiene 50, o yo he conocido ayudantes doctores que están esperando que se acabe el contrato y jubilarse, o sea que es realmente bastante absurdo. Entonces hay un problema de envejecimiento y de reemplazo de las plantillas. Puede poner en peligro algunos estudios. Yo creo que alguna dificultad va a haber en algunos sitios, porque como decía Elena, pues es que es verdad que en algunos sitios el tema es complicado, sobre todo donde está pasando, por ejemplo, en el ámbito de la informática, de las matemáticas mismo, por ejemplo, está pasando donde hay sitios donde no está entrando mucha gente, salen plazas, se convocan plazas y se quedan vacantes. Nadie quiere. ¿Por qué? Porque en cualquier empresa privada, ahora mismo, con la reforma laboral, te hacen un contrato indefinido. Un ayudante doctor es un contrato de 6 años. Entonces, con tu titulación, vas a una empresa privada, te hacen un contrato indefinido, te van a pagar más. Vaya a pagar más que un ayudante doctor, no hace falta correr mucho. No son unos 1.500 euros al mes, en principio. Y realmente, en algunos sitios puede ser un problema, va a ser un problema sustituir
a la gente, pero bueno, estamos hablando de... Yo creo que ahora mismo sí se está intentando captar profesorado, hay un plan del gobierno que veremos cómo funciona, de captación de profesorado. En Madrid estaríamos hablando de incorporar a 1.100 profesores, ayudantes doctores a las universidades madrileñas, cofinanciado entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero puede ser un problema, sí. De momento no hay más palabras, pero más turnos si queréis. Sí. A ver. Sí. César, Luis, Jordi. Habla. Bueno, vamos a ver. Con arreglo a lo que ha estado diciendo Jesús antes, el tema de las universidades privadas, si están financiadas, puede darse el caso de que haya empresas que financien una determinada universidad para lucro suyo, como es lógico, ¿no? Como puede ser a lo mejor el tema de hostelería, que vayas a la universidad, allí estén estudiando y demás, y luego se hagan con la gente que salga allí titulada y demás, pues que se hagan con él. Y eso lo financiaría todo. O sea, ahí el Estado no, o sea, o la comunidad o el Estado no intervendría para nada. O eso, ¿cómo se regularía eso? ¿Cómo? No sé si me he explicado. Tú vas a montar una empresa, una universidad, o sea, sería... espera. Bueno, pues ahora... Vale, para montar una universidad privada, tú necesitas plantear un proyecto académico y también financiero. Entonces, ¿quién hay detrás de ese proyecto financiero? Pues puede ser, por ejemplo, el Grupo Planeta, por ejemplo. Pues está detrás de una de las últimas, ya no me recuerdo el nombre ahora mismo, pero una de las últimas que se aprobó en la Comunidad de Madrid está el Grupo Planeta para fomentar por todo tipo de cosas, porque en realidad es un modelo educativo. Muchas veces detrás de algunas universidades privadas hay puramente fondos de inversiones que han visto un nicho de negocio. En una reunión en el Ministerio nos dijeron que encima de su mesa tenían la propuesta de aprobación de 33 universidades privadas nuevas. Decía algunas, pues no tienen nada, porque esto parece una ocurrencia, pero otras, decía, tenían unos presupuestos, bueno, mucho más superiores que algunas universidades públicas y tal, o sea, hay mucha pasta, pero yo creo, más que buscando lo que tú dices, que una empresa quiera captar a sus trabajadores a través de esa empresa, que es un modelo que yo creo en tiempos se ha utilizado con una universidad de ese medio privada y tal del País Vasco. Yo creo que había un cierto modelo de hace años, y todavía funciona alguna de ellas, de esa conexión, una empresa con la universidad. Yo creo que ahora mismo no estamos en ese ámbito, estamos más bien en el ámbito de un negocio emergente y de inversión para captar dinero para ese negocio emergente. Pero lo importante es que, y por eso es importante lo que haga ahora mismo el Gobierno del Estado, es que con mucho dinero, con poco dinero, tú tienes que poner encima de la mesa un proyecto académico. Y ya una última línea. También otra cosa, hablando de que a veces la distorsión, o sea, que cuesta saber lo que está pasando, pues igual que hay muchas universidades privadas que los profesores son gente muy mal pagado. Nosotros tenemos, por ejemplo, clase típico es la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que es una online y que es un chiringuito de repartir títulos, y nosotros hemos tenido varias consultas en el sindicato que básicamente la gente te pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que me despidan? Y tal, porque la gente ya ni reclama derecho, ¿no? Que me quiero ir, que me despiden, que me den alguna indemnización. Pues yo ya ni quiero más. Ese es un caso. Pero también hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, se me dio el nombre. Una que ha montado la banca se me dio el nombre, bueno, me vendrá luego, donde yo tuve su plantilla, tengo la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Hay catedráticos de universidad pública, es decir, catedráticos con todos sus complementos, ya salarios, ya no se puede decir precarios, que se han ido a una universidad privada. Y no han ido por beneficencia, o sea, le están pagando tanto o más, seguramente más que una universidad pública. O sea, que hay universidades
privadas que están dando mucho dinero a sus profesores y que están captando, incluso sacando a funcionarios, profesores funcionarios de universidades públicas, se están yendo a universidades privadas. Jordi. No, Luis. Bueno, voy a intentar ser muy rapidito. Lo primero es que, según estabais hablando, me he acordado de uno de los cómo se financiaban in illo tempore los departamentos, y uno de los criterios era el número de alumnos, y entonces en primero, en álgebra y en cálculo, en la arquitectura, suspendían sistemáticamente el 80% para que el año siguiente estuvieran los que habían entrado en primero más el 80% de los del primero del año anterior. Y eso era, vamos, y era jodidísimo en arquitectura pasar a segundo de álgebra o de cálculo, vamos, había más, cálculo 2, pues los de cálculo 2 ya les hacían fotos, pues, era jodido. Yo espero que no sea así ahora, pero bueno, en aquel momento lo que se comentaba eso es que de ahí salían los viajes de los profesores, la contratación de los contratados de los PNN que se pillaban entonces, que es lo que había. Entonces, un departamento tenía, ¿cómo se dice?, cuerpo, suspendiendo gente. Eso, a ver si. Luego, de lo de la democracia y la representatividad en educación, es como los unicornios. Esto es, en educación no hay democracia. Lo digo porque he estado en AMPAs toda la vida escolar de mi hija y jamás he conseguido sacar una iniciativa adelante porque éramos 3 padres contra 5 o 6 profesores y 3 alumnos. Y entonces, olvídalo. O sea, los alumnos, bueno, si venía uno era una suerte. Pero vamos, siempre venía, y además el claustro lo hacían siempre antes del consejo escolar. Con lo cual eran todos todos con el brazo de madera y ya está. Desde los libros de Summerhill, no sé si sabes lo que es, pues la escuela Summerhill es una cosa que a lo mejor si tú lo has pillado, pues es una experiencia inglesa de escuela democrática, pero desde los 4 años. Entonces todo se decide en esa escuela en asamblea, qué se va a tratar en cada sesión. Entonces, o sea, era un experimento maravilloso, pero funcionaba, era completamente anarquista aquello, y aparentemente para aquella gente le funcionó. Pero luego, claro, se enfrentaban que cuando terminan los 17 o 18 años y tienes que ir a las escuelas, a los estudios superiores, tienes que estar adaptado al sistema. Sí, lo de... No sé si hay un análisis sociodemográfico de los claustros actuales, o sea, de dónde viene has dicho de dónde viene el alumnado, pero también sería importante de dónde vienen los profesores. Eso porque eso también define mucho. Cuando la marea verde, una de las cosas que se hizo en la FAPA Ginés de los Ríos, así, fue tantear, y nos dimos cuenta de que cantidad de sanitarios que estaban ya empezando a estar rebotados por sus problemas en la sanidad pública, llevaban a sus hijos a la escuela concertada, y muchos de los ¿cómo se dice?, de los profesores que estaban en las peleas de la escuela pública tenían un seguro privado. Entonces, es de esto que dices, bueno, vamos a ser coherentes. A lo mejor hay que pedir coherencia a los propios trabajadores. Y lo último es lo que decía agricultura. A ver, como estoy en las universidades mayores, a mí me llegan, y estoy cosas de historia, entonces me llegan convocatorias y es verdad que muy poquito. O sea, la verdad es que es lamentable. Y luego ya, dando la vuelta a eso, en deporte tienes el INEF, que es de parte de la universidad, un título que te da grados y todo ese tinglado, pero en cambio en artísticas están las escuelas superiores, que después de la denuncia que hizo la Pablo de la Vide hace 10 años o así, en Bellas Artes, para impedir que las escuelas superiores de diseño pudieran dar títulos universitarios de grado en diseño, y de hecho el título de diseño es título superior en diseño equivalente a grado. Ese es el nombre completo de eso. Entonces, pero pasa lo mismo, lo que decías, en los conservatorios de danza, de música, en la escuela de arte dramático. Entonces, en la parte artística, la universidad debería de revisar su modelo y digamos, meter dentro a las artísticas. Y yo la solución de esto creo que pasa porque lo que decís al principio, nos juntemos mucho
y que tengamos una propuesta e intentar atraer a los demás. Por lo que he estado leyendo esta tarde, Izquierda Unida hace unos 20 días presentó una iniciativa sobre la universidad y que parte de los puntos aparecen ahora en la propuesta del PSOE de esta mañana. Entonces, a lo mejor hay suerte y por ahí se va apretando algo. Ya. Jordi, y luego Sami, y cerramos. Muy bien. No, yo la verdad es que me voy de esta discusión con una idea más clara mucho más clara de la que tenía, de la realidad de la universidad, al menos en Madrid, y que me imagino que es más o menos la de todo el Estado. Pero me reafirmo en que eso es imprescindible, es decir, necesitamos un realismo de ver las cosas como están y no pintarlas de color de rosa, de verla, pues hay una situación, la habéis descrito, no es el grado de movilización y de implicación de cuando este señor y en otros momentos que vivimos de todos, no solo de los estudiantes, también de los profesores y de toda la comunidad educativa, pues como en la sociedad, pues es mucho más baja ahora que en otros momentos y hay que reconocerlo y partir de ahí. Pero me parece que es el momento de aprovecharlo para revisar nuestra propuesta de qué educación queremos, de qué universidad queremos. Porque lo peor que puedes hacer es dejar que la inercia y ese sentimiento de pesimismo porque entonces no ves, nos pese demasiado y no le ves salida. Y yo insisto en que creo que no se puede salir de esto sin propuestas de transformación de la universidad pública, pero no para hacerla privada, sino para hacerla una buena universidad. Por ejemplo, lo de la democratización, si no lo resolvemos con una propuesta concreta que iguale a estudiantes, docentes y no docentes, no se puede ganar en la lucha, porque si alguien se siente de segunda no va a pelear con el mismo ahínco, siempre va a haber recelos. Y obviamente eso es uno de los retos que creo que es difícil y que hay que afrontar. Todos los que participan de la comunidad educativa deben estar en pie de igualdad y hay que pelear. Claro, al principio hay tantas tensiones, hasta corporativas, hasta en la sociedad, lo que decías antes, por ejemplo, Jesús, del papel de las AMPAs, ¿no? La sociedad, la educación refleja también nuestros problemas sociales y hay un retroceso ideológico de esperanza en que eso se pueda cambiar, etcétera. Pero nosotros ahora es un buen momento para abrir esa discusión. Y por último, una cosa que me parece importante, que es verdad que tú estudias con la esperanza de poder hacer algo útil, de poder trabajar, ganarte la vida decentemente y aportar a la sociedad. Ahora se está hablando mucho de que la juventud valora el tipo de trabajos, no solo el salario, sino las condiciones, el horario, el que sea útil. Eso es un fenómeno relativamente nuevo en la sociedad y que debería ser alentador para la gente de izquierda. Es decir, que la nueva generación va pensando, yo no quiero hacer cualquier trabajo. Yo creo que a nivel de los sindicatos y de la izquierda y de las organizaciones que están vinculadas al mundo educativo, deberíamos hacer un esfuerzo por ver qué salidas tiene, o sea, cómo debería transformarse la educación pública universitaria para transformar nuestros barrios y nuestra vida. ¿Qué faltan en nuestros barrios? Necesitamos más médicos, más enfermeros y enfermeras y doctoras, y necesitamos más personal cualificado de cuidados. Y eso no es solo FP, que también, sino también desde las universidades. Y necesitamos rehabilitar nuestras viviendas, y necesitamos aprender a aplicar la tecnología digital en el ámbito social. Entonces, la colaboración público-privada, nosotros deberíamos proponer una alternativa de colaboración público-social de verdad, no como una excusa, ¿no? De desarrollar lo público vinculado a cómo transformar nuestras vidas, porque si va a faltar personal cualificado, lo que ha preguntado Diego tenía toda la razón. El otro día, hablando del ayuntamiento, una compañera dijo que de aquí a 2030 se va a jubilar el 50% de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid. Y no hay visos de que la vayan a sustituir todos los que se jubilan. Seguro que en la sanidad pasa lo mismo, y en la educación, con lo cual el panorama es... Pero a ellos ya les va bien, que la gente... Yo tengo muchos amigos y mis hermanos, sus hijos han estudiado en la universidad, unos cuantos de ellos, a base de ir así y de pagar los másters y todas las mierdas que ahora hay que pagar si quieres que tu titulación vale para algo. Y solo una cosa. Entonces, animar a eso de reconstruir nuestro programa en la universidad. Lo del PSOE. El PSOE es verdad que es de derechas, mejor dicho, que sus dirigentes aceptan las reglas del sistema, y que eso ya lo sabemos. Pero yo creo que no deberíamos echar en saco roto
el ponerle contra las cuerdas con propuestas concretas sobre todo, incluida la universidad y la educación. Si hay que tener un 1%, hay que tener un 1%. ¿Por qué? Porque es verdad que ellos, donde gobierna el PSOE, si solo están ellos, hacen lo mismo que el PP en los temas de fondo económicos al menos, ¿no? Pero su base social no es la misma que la del PP y si les apretamos podemos... Además es lo que tenemos que hacer para desenmascararles. Pero porque su base social de votantes, incluso de militantes, les haríamos entrar en contradicción, porque ellos sí querrían más universidad pública. Lo digo porque que no nos sirva el argumento de como son de derechas, no, pero les tenemos que apretar las tuercas, porque al PP a corto plazo hay poco que hacer en Madrid, pero a nivel estatal sí les podríamos apretar. Yo en eso insisto porque creo que es por ahí donde podríamos hacer más daño y lograr cosas, nada más que eso. Aunque solo fuera preparar el terreno para cuando llegue el momento de ganar otra vez, que nos volverá a llegar, y entonces que no lo desaprovechemos. Sami, y ya terminamos. Vale, o sea, como por un lado, desarrollar un poco mejor la pregunta que hice antes, que a lo mejor, bueno, pues estaba así como improvisando, no la formulé correctamente, ¿no? Pero es un poco cómo superamos el corporativismo y, digamos, pues eso, el corporativismo entre las plantillas de los profesores e incluso dentro de los sindicatos, ¿no? Porque, joder, nosotros nos lo hemos comido en la acampada con Palestina, por ejemplo. Entonces, bueno, para que nos cuentes ahí un poco pues cómo está el tema sindical por dentro y también los independientes y los freeriders, ¿no? Por otro lado, o sea, situar la cuestión de los profesores que están muy mal pagados. O sea, de los contratos más comunes en la universidad pública es el que haces 3 horas y 3 no lectivas y 6 horas de lectivas y 6 no lectivas. Y complementas pues corrigiendo TFMs, TFGs, cosas de estas que además se pagan muy mal. O sea, tenemos una realidad donde hay profesores que les han dado una beca, que es la beca más buena, la FPU, ¿no?, del Estado para formar profesorado universitario, que cuando acaban su doctorado y acaban todo lo suyo, pues están con una verdadera basura de salario, donde tienen que complementar afuera o tienen que meterse en una espiral de investigación donde tienen que pedirle fondos a Europa y no sé qué, no sé cuántos, para poder seguir viviendo. Y bueno, pues como que también ahí se da una relación chunga, en mi opinión, entre el profesional investigador y el profesional docente. Porque a veces no tienen, o sea, no son lo mismo, ¿no? En plan, investigar muy bien no significa dar muy buenas clases ni tener buena calidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una realidad que tenemos que ver y bueno, pues tiene que ver, obviamente, con un problema de precariedad, claro, ¿no? Pero yo estoy completamente de acuerdo con Jordi, con lo que decía de que no tenemos un plan estratégico claro y definido desde la izquierda para ver qué hacemos con la educación pública. O sea, esto yo lo he discutido mucho porque tenemos unos criterios a menudo que queremos aplicar cuando vienen las ciencias puras que luego no son con las humanidades o no son para nada con las artes, ¿no? Yo como estudiante de Bellas Artes me he hecho informático, luego me he vuelto a reincorporar, no sé qué. Pero bueno, o sea, como que, bueno, no sé, que obviamente la realidad laboral y el modelo productivo que tenemos en este país es el que tenemos y bueno, pues al final vamos a tener que entrar por ahí, pero que eso no condicione pues un desarrollo personal, social, educativo, político de las personas de poder desarrollarse con los medios que le proporciona el Estado, ¿no? Y ahí está Cuba como referente, por supuesto. He acabado. No sé si queréis contestar, supongo que tenéis ganas de contestar, pero limitamos el tiempo. Bueno, a ver, tampoco me quería... bueno, sobre todo que no me queréis muy tarde. Bueno, a ver, sobre el corporativismo, a ver, pues yo creo antes a mencionarse es que el profesor universitario tampoco es un grupo de gente especial fuera de la universidad, o sea, fuera de la sociedad, es distinto. Yo a veces... Ahora del sindicato, comento muchas veces un dato que sorprende. En la Universidad Complutense de Madrid, el primer sindicato son las comisiones obreras. El segundo sindicato se llama CESITE, acabado en T, Unión Profesional. Estos no son de derechas, no, son fascistas, son falangistas, son gente que lleva llaveros con el yugo y las flechas. O sea, son así, son el segundo sindicato de la Universidad Complutense, bastante por delante del UGT, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Y ahí le votan personal de administración y servicios, votan profesores, ¿no? Y en las últimas elecciones sindicales, en mi colectivo, que es el profesorado laboral,
yo me presenté, Comisión Soberana, fuimos los más votados, los segundos fueron CESITE, y a mí el número 1 de CESITE me llamó y me dijo, enhorabuena, escribano, íbamos a por vosotros y no lo hemos conseguido. O sea, hay una estrategia exitosa para ellos, de la derecha, de moverse, y yo creo que nos estamos quedando con, no, claro, es que somos universitarios, somos supercultos, somos tal, pensamos tal, por tanto somos de izquierdas, y yo creo que ese razonamiento no existe. Dicho esto, también es verdad que muchas veces los trabajadores de administración y los profesores ven su día a día. Y entonces yo hace poco en una asamblea hablaba de la situación económica de una asamblea interna de comisiones obreras sobre la economía y tal, de la situación económica de la Complutense y tal. Y la verdad yo me quedé un poco alucinado, percibí bastante frialdad entre la gente. Y luego cuando hablamos de otras cosas más, que si las jubilaciones, como si me puedo jubilar antes, no sé qué, eso sí despertó mucho más interés. Pero el tema económico, yo me quedé un poco sorprendido. La propia, estás hablando de afiliados a comisiones, yo te voy a decir otros que pasan de todo, ¿no? Es un tema complicado. Eso no lo hemos contestado antes, que había bastantes intervenciones sobre eso, sobre la necesidad de una respuesta colectiva, y desde luego hace falta una respuesta colectiva. Pero, joder, no es fácil, porque las dinámicas de unos, o las dinámicas de los estudiantes son unas, yo que sé, ahora mismo en la Complutense hay por ejemplo, hay asambleas, dentro de nuestras posibilidades hemos intentado a veces como comisiones ir a alguna asamblea. Ahora hay una situación no mucho, pero hemos intentado. Ahora hay una situación de asambleas como por centro. Eso, por ejemplo, al sindicato pues ya no es imposible. Yo no puedo ir a la asamblea de geografía e historia, a la asamblea de matemáticas, a la asamblea de física, no puedo, imposible. Entonces, pues no estamos ahí, claro, porque no podemos estar. ¿Es bueno o malo? No, yo no digo que sea bueno o malo, que a lo mejor está la dinámica, o a lo mejor es complicado que cada colectivo se tenga que mover de una forma y confluir cuando podamos. Sí, yo no es ni mucho menos ni se entienda en una crítica, solo es una realidad que a veces es complicada, pero vamos. Joder, muy bueno que dice, ¿qué universidad queremos? ¿No? Joder, yo creo que eso merecería la pena darle una pensada importante. Yo creo que también es legítimo que una persona quiera estudiar para mejorar su condición y tener un trabajo que le guste. Me parece legítimo, lo digo yo. Yo hice matemática teórica y estudiaba la cosa más rara del mundo en quinto, que éramos 13 alumnos en clase, pero bueno, pues ya está. Y luego pues me ha ido bien como me podía haber ido mal, pero bueno. Pero es legítimo que una persona quiera estudiar magisterio para ser un profesor o teleco para ser un ingeniero en una empresa. Me parece legítimo, ¿cómo no? Tener un buen trabajo. Otra cosa que también debería haber otros valores aparte de todo eso. Pero yo creo que es un buen debate. Y yo creo sobre eso, sobre estudiar para qué, pues yo creo que es legítimo confluir. Yo creo que se puede intentar confluir. Yo creo que la universidad pública debería transmitir también otros valores, ¿vale? Tú estudias teleco y te enseño cómo montar un chip, pero también otros valores, ¿no? Y quizá para he puesto yo por aquí yo creo que una cosa que deberíamos intentar, y fíjate, yo creo que a veces lo pienso, debería estar, yo creo que haya una universidad pública fuerte es bueno para toda la sociedad, para todos, pero eso lo podemos tener claro, pero no me queda claro que todo el mundo lo tenga tan claro. Me refiero a nosotros, es decir, me refiero a la clase trabajadora, ¿no? A la gente que es la universidad. Yo, que ya soy también un poco viejuno, tú escuchas canciones, por ejemplo, de rock de los años 80, y cuando a veces se menciona la universidad y siempre es un poco despectiva, siempre es un poco como las élites, ¿no? O sea, es las élites, ¿no? Canciones de Van Rojo por ahí, está estudiando en la universidad, ¿no? Como esos son los listos de la universidad, ¿no? La gente del pueblo no veía la universidad como, joder, tengo en mi ciudad una universidad muy potente, que es bueno para todos. No, yo creo que a lo mejor deberíamos trabajar en ese sentido, porque una universidad potente, igual que una sanidad potente, igual que unos servicios públicos potentes, pues unos colegios buenos, pues es bueno para todos, ¿no? Yo como no tengo hijos, pero que haya colegios buenísimos, pues es que es cojonudo y lucho por ello, ¿no? Pues esto es igual. Yo creo que esa idea debe estar ahí, debe estar que una universidad pública
es bueno para todos, para el que estudia y para el que no estudia, ¿no? Para el, pues eso, el que quiere estudiar teleco y para mi madre que no ha estudiado nunca, pero que ahí no estudia, al final acaba beneficiando a todos. Perdón. Sí, muy rápido varios apuntes que se han dicho. Hombre, por respecto a lo de los profesores, pues es que sí, o sea, es muy complicado porque tú dices que es un reflejo de la sociedad, pero yo también creo que el profesorado es una de las profesiones con más corporativismo del mundo. Y claro, eso es un problema a la hora de organizarnos, porque además pues es que tienes muchísima más fuerza frente al rectorado cuando tienes una organización con toda la comunidad educativa que si vamos los mismos estudiantes rojos de siempre a reivindicar cosas, ¿no? Luego, respecto a lo de la respuesta colectiva, absolutamente de acuerdo. Respecto a lo de elaborar un plan estratégico sobre la universidad pública que queremos, es que me parece fundamental, que tenemos muchas líneas y además, bueno, pues creo que la educación pública es una de las líneas fundamentales de Izquierda Unida históricas en defensa de la educación pública, pero creo que sí que tenemos que hacer hincapié en esto de elaborar un plan de qué universidad queremos y dar respuesta, no solo estar, como decía Jordi, como en la resistencia o en la frustración o en la crítica, ¿no? Y ya para terminar, con lo que decías de que los profesores de derechas y tal, hombre, yo en la Facultad de Historia me he llevado sorpresas gratas también, pero me he llevado sorpresas muy decepcionantes respecto a una posición política franquista absolutamente de gente que ha estudiado historia. O sea, y estás a reír porque lo cuento todo el rato, pero es que tengo una profesora de historia moderna que el primer día de clase, historia moderna, que ya me contarás tú, historia moderna, y empieza primera frase que suelta, el yugo de la Unión Soviética. Yo, vale, empezamos bien. Segundo día de clase, no, porque es que con Franco se vivía mejor, la universidad era mucho más libre, porque eso de que decían de que en la universidad la clase trabajadora no podía acceder a la universidad y las mujeres tampoco, es mentira, porque yo era clase obrera y era mujer y sí que pude acceder. Y le digo, hombre, mira, hasta aquí, ¿no? O sea, yo tengo un abuelo que fue represaliado, que es un pantalón a su padre cuando tenía 2 años, no puedo acceder a la universidad, no sé qué, y me dice... bueno, no te voy a desmentir a ti tus tragedias personales, pero eso sería una excepción. O sea, sí está el nivel de alguno de los profesores catedrática de historia en la Universidad Complutense. Entonces, claro, pues es que es complicado. Y entre el estudiantado también pasa, que es que tenemos también una ola reaccionaria que está presente en toda la sociedad y que es muy complicado lidiar con ello, pero ante esto, pues lo que tenemos que hacer es elaborar una respuesta colectiva, conseguir que la mayor parte de la comunidad educativa se dé cuenta de qué cuestiones le está afectando, porque esto ya no está afectando nuestro día a día. O sea, en la Facultad de Historia es que se ha tenido que no podemos comprar, la biblioteca no puede comprar más libros y ha tenido que cesar la suscripción a revistas académicas. La calefacción, las obras se han tenido que paralizar. O sea, es algo que el estudiantado y toda la comunidad educativa va a notar, y ante esto, pues a pesar de la reacción y a pesar del gobierno del Partido Popular y en todo lo que tengamos en contra, pues eso, elaborar una respuesta colectiva y organizarnos y coordinarnos frente a esto. Pero voy a poner dos deberes. A ellas y a ti también, hace deporte, ¿no? Habéis dicho. Bien. Podéis hacer un trabajo con tiempo, poco a poco, cómo está el tema de deporte, la Complutense, de instalaciones, la cantidad de gente que hace deporte sin presa, que eso puede enriquecer también a comisiones que no sé si tienen un trabajo hecho. No, el deporte no es lo nuestro. Es que ellos me conocen que con el tema de deporte soy muy pesado, pero es un tema histórico que la izquierda, una vez que murió Franco, durante un tiempo el tema de deporte, hablo del PC y luego una época también de Izquierda Unida, tenía un tema de deporte en primera fila, Eso está desaparecido. Y ahí está tan abandonado que pagamos las consecuencias. Y luego, de todo lo que hemos estado hablando, ¿podéis hacer un resumen interno para la gente que hemos estado aquí? Como, por una parte, enriquecernos. No hemos enriquecido información que no sabíamos nada.
o teníamos poca idea y todo eso. Si empresa os coordináis, ya tenéis más trabajo y nos mandáis una referencia, ¿para qué? Pues algo muy importante, aparte de tener más información, cuando hablas con gente, familiares, trabajo y todo eso, que tengas argumentos, porque te puede llegar uno que apenas tiene argumentos, pero tiene más conocimiento que tú, porque conoce un poco y te da un repaso y mucho cuidado. Y si encima está con algunos amigos o en el trabajo con unos amigos, haces el ridículo. Es mejor alguna vez callarse si te falta información. No es que ser por 100, pero alguna vez... Y estas cosas son lo que enriquece. Nos aprendemos mucho. O sea que de aquí a un tiempo os lo voy a recordar el trabajo que os he puesto. ¿Vale? Y bueno, pues muchas gracias y nada, a Elena y a Jesús.